Buenos días para todos. Vamos a dar comienzo a la continuación de la audiencia del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil dentro del proceso de infracción de derechos de propiedad industrial y de competencia desleal de la Federación Colombiana de Fútbol contra Telmex Colombia S.A. y Comcel S.A. Proceso con radicación número 14-086-048, siendo las 11:17 de la mañana de hoy, 27 de mayo de 2015, se constituye en audiencia pública Felipe García Pineda, superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales, y Diego Andrés Guarín Villabón, abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, con la finalidad de dictar la sentencia que defina el presente proceso. Intervinientes por la demandante, se hizo presente el doctor Ernesto Gamboa Morales, identificado con cédula de ciudadanía número 19-186638 de Bogotá y tarjeta profesional número 30745 del Consejo Superior de la Judicatura, y por apoderado judicial de la Federación Colombiana de Fútbol, y por la parte demandada se hizo presente el doctor Ernesto Rengifo, identificado con cédula de ciudadanía número 14-232-210 y tarjeta profesional número 49-467 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado de la parte demandada. Antecedentes. En la demanda se argumentó que Claro realizó una serie de publicaciones y campañas publicitarias mediante la utilización de las marcas registradas de titularidad de la Federación Colombiana de Fútbol, en adelante la Federación, y además haciendo alusión a la Selección Colombia de Fútbol, así como un uso de su imagen, comportamientos que según la demanda son constitutivos de las infracciones marcarias contempladas en los literales A, B y D del artículo 155 de la decisión 486 de 2000 y de los actos de competencia desleal de explotación de la reputación ajena, confusión, violación a la cláusula general, engaño e imitación. Claro, a quien identificaremos así para efectos de la presente sentencia, se opuso a las pretensiones. Para ello afirmó que las infracciones marcarias alegadas no se configuraron con las publicaciones realizadas, por cuanto se limitaron a informar sobre la realización de eventos de interés público mediante la alusión a símbolos patrios de integración nacional y al sentimiento que estos generan, los cuales, en su opinión, no son apropiables. Adicionalmente, para argumentar que los actos de competencia desleal que se le atribuyeron no se configuraron, discutió la existencia de una reputación en cabeza de la Federación y agregó que ninguna de sus actuaciones generó las condiciones suficientes para generar en la mente del público la idea de una vinculación entre las partes de este proceso. Consideraciones. En este caso se evacuaron adecuadamente todas las etapas procesales, no existen causales de nulidad que invaliden lo actuado y se encuentran verificados los presupuestos procesales, lo que permite adoptar una decisión de fondo. La sentencia tendrá tres partes. En la primera de ellas analizaremos las publicaciones en Facebook realizadas en septiembre de 2012 y en marzo de 2013, para determinar si constituyen una infracción a los derechos de propiedad industrial de la Federación o los actos de competencia desleal que fueron imputados a Claro. En la segunda estudiaremos el video promocional y la página en los que se materializó la campaña denominada Súmate a los 11, con el mismo propósito de analizar una infracción a derechos de propiedad industrial y al régimen de competencia desleal. Finalmente,
revisaremos las publicaciones en Facebook que se aprecian en el folio 4 del cuaderno número 3, que si bien no fueron referidas por la demandante sus alegatos de conclusión, sí se presentaron como uno de los fundamentos de sus pretensiones en la demanda. Primera parte, las publicaciones en Facebook. A. Las infracciones marcarias. Literal D del artículo 155 de la decisión 486 de 2000. Aunque la demandante alegó ser titular de varias marcas, el análisis que desarrollaremos en este acápite versará sobre las que se presentan a continuación, que eran las que la Federación tenía registradas para el momento de difusión de las publicaciones en Facebook. Es importante recordar sobre este aspecto que en virtud del carácter constitutivo del registro, el ius prohibendi solo surge a partir de este acto, no desde el momento de la solicitud correspondiente. Las marcas son las siguientes. Para el 7 de septiembre de 2012, fecha en la que se publicó el primer mensaje de Facebook, la Federación era titular de la siguiente marca mixta para identificar servicios de, comillas, educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, comprendidas en la clase 41 de la edición número 7 de la clasificación internacional de NISA. A este signo le corresponde el certificado de registro número 292823, folio 150 del cuaderno número 4. Aquí estamos haciendo referencia al logosímbolo de la Federación Colombiana de Fútbol. Para marzo 26 de 2013, la fecha en que se publicó el segundo mensaje de Facebook, la Federación, además de ser titular de la marca mixta ya referida, era titular de las siguientes marcas nominativas. De la marca nominativa Selección Colombia, para identificar, comillas, artículos de gimnasia y deporte, cierro comillas, y competiciones en las que participará la Selección Colombia, cierro comillas, comprendidos dentro de las clases 28 y 41 de la edición número 10 de la clasificación internacional de NISA. A este signo corresponde el certificado de registro número 468088, folio 153, cuaderno 4. De la denominación o marca de la marca denominativa Selección Colombia de Fútbol, para identificar, comillas, artículos de gimnasia y deporte, cierro comillas, y comillas, distinguir en forma genérica las selecciones colombianas de fútbol en cualquier categoría durante las distintas competiciones en las que deban participar, cierro comillas, comprendidas dentro de las clases 28 y 41 de la edición número 10 de la clasificación internacional de NISA. A este signo le corresponde el certificado de registro número 466493, folio 154 del cuaderno número 4. Teniendo en cuenta los derechos marcarios de la parte demandante, el estudio que corresponde adelantar se concretará respecto de los dos mensajes de Facebook que se presentan a continuación. El primero de ellos, que en adelante nos referiremos como la fotografía 1, fue publicado por Claro únicamente el 7 de septiembre de 2012 y hace referencia al partido que la Selección Colombia de Fútbol jugaría con la Selección de Uruguay en el marco de las eliminatorias para el Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014. El segundo, al que denominaremos fotografía número 2, fue publicado únicamente el 26 de marzo de 2013 y hace referencia al partido que la Selección Colombia de Fútbol enfrentaría a la Selección de Venezuela dentro de las eliminatorias para el referido Campeonato Mundial. Los mensajes se aprecian en el folio 5 del cuaderno número 3 del expediente. Estos mensajes deberán ser analizados a la luz de la regla mencionada del literal D del artículo 155 de la decisión 486 de 2000, según la cual el titular registral de una marca puede impedir a terceros la ejecución del siguiente comportamiento. Artículo 155. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos.
D. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión. Cierro comillas. En esa medida, a continuación precisaremos los elementos que determinan la configuración de la infracción referida y las razones por las cuales, en este caso, el comportamiento de Claro se adecúa al supuesto de hecho de la regla citada. 1.1. Uso de un signo idéntico o similar a la marca registrada. Es sabido que las facultades de exclusión que ostenta el titular de la marca no se limitan a la utilización por parte de un tercero de signos idénticos al suyo, sino que se extienden a signos similares en la medida que lo que pretende la norma es evitar el riesgo de confusión o de asociación que se deriva tanto de la identidad marcaria como de su semejanza. Para este caso es pertinente traer a colación la denominada similitud ideológica o conceptual que, según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante TJCA, entre otros pronunciamientos en la interpretación prejudicial dentro del proceso 250 IP 2014, resulta preponderante frente a las demás formas de semejanza y se produce, comillas, entre signos que evocan la misma o similar idea que deriva del contenido del parecido conceptual de los signos, cierro comillas, en tanto que ellos, abro comillas, representan o evocan una misma cosa, característica o idea, lo que podría impedir al consumidor distinguir uno de otro. Un ejemplo que permite aclarar la modalidad de semejanza que comentamos se podría encontrar en la comparación entre la marca nominativa pingüino enfrentada a un signo constitutivo por la figura de un pingüino, ambos para distinguir helados. En ese caso, tanto la denominación como la figura hacen referencia a ese animal, por lo que resultan conceptualmente semejantes. Con razón ha precisado el TJCA en la interpretación prejudicial dentro del proceso 28 IP 2005 que, comillas, las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad protegen no solo la expresión que las constituya, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas. Y es lógico que así ocurra, pues de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas que se refieran a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación, con lo cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a error. Cierro comillas. Sobre la base de las anteriores consideraciones, en este caso ninguna duda cabe acerca de que en la fotografía número 1, Claro utilizó un signo idéntico a la marca mixta que corresponde al certificado de registro número 292823, pues en ese mensaje se aprecia el logo de la federación que está registrada como marca. En el caso de la fotografía número 2, si bien es cierto que Claro no empleó un signo idéntico a las marcas que fundamentan las pretensiones de la demanda, consideramos que sí utilizó unos signos que evocan la misma idea de las marcas nominativas registradas por la Federación. Ciertamente, en el cuerpo del mensaje se aprecia que Claro empleó la expresión selección, seguida de la imagen de varios jugadores de la Selección Colombia de Fútbol vistiendo los uniformes oficiales del equipo en el marco de un partido. La conjunción de esos elementos, esto es, la expresión selección, junto con la imagen de un número de jugadores claramente representativos de la selección vistiendo el uniforme oficial de la misma, que evidentemente corresponde a la Selección Colombia de Fútbol, es una construcción que cualquier consumidor podría entender como constitutiva de la expresión Selección Colombia de Fútbol, que es la denominación que corresponde a la marca registrada de la Federación. Dicho con otras palabras, de la misma forma que tanto la expresión helados pingüino como el conjunto constituido por la expresión helados junto con la imagen de un pingüino podrían ser comprendidos por un consumidor como la denominación de helados pingüino, en este caso, tanto la expresión Selección Colombia de Fútbol como el conjunto constituido
por la expresión selección, junto con la imagen del equipo de fútbol que conocemos como Selección Colombia de Fútbol, podrían ser comprendidos por un consumidor como la denominación Selección Colombia de Fútbol. En consecuencia, en los mensajes analizados, Claro empleó los signos idénticos y similares a las marcas de la Federación. 1.2. Uso en el comercio. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre otras en la interpretación prejudicial dentro del proceso 129 IP 2012, tratando la infracción contemplada en el literal D del artículo 155 de la decisión 486, ha precisado que, comillas, la expresión usar en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran el comercio, cierro comillas, entendiendo por este último término, comillas, una actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza, cierro comillas, esto es, el conjunto de operaciones sistemáticamente ordenadas mediante las cuales un producto o servicio se lleva desde el productor hasta el consumidor. Sobre la base de la anterior definición, es claro que la utilización de la marca en mensajes de contenido publicitario corresponde a un uso en el comercio, dadas las siguientes razones. A. La doctrina especializada ha reconocido a la publicidad como uno de los actos que configuran el comercio, en tanto que es necesaria para la introducción en el mercado de productos o servicios y, además, para el posicionamiento de la marca. Al respecto, Carlos Fernando Novoa, en la página 710 de su Manual de la Propiedad Industrial, considera que, comillas, actualmente la introducción de los artículos de marca en el mercado suele ir precedida y acompañada de campañas publicitarias, así como que, comillas, la publicidad realizada en torno a la marca es un mecanismo que de modo eficaz contribuye al proceso de difusión de la marca entre los consumidores. B. En el mismo pronunciamiento referido, correspondiente a la interpretación prejudicial 129 IP 2012, el TJCA ha precisado que una de las facultades que, desde la perspectiva positiva, confiere el registro de la marca al titular correspondiente consiste en usar el signo distintivo. Esa facultad de usar se materializa, a su vez, en tres comportamientos diferentes: aplicar la marca al producto, comercializar productos identificados con ese signo y, comillas, utilizar la marca en avisos publicitarios impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca. Por lo tanto, si uno de los comportamientos específicos que el titular del registro tiene autorizado como resultado de su facultad de usar la marca es precisamente el de utilizarla en publicidad, es evidente que de este comportamiento en particular corresponde con lo que el literal D del artículo 155, ya citado, considera como usar en el comercio. Ahora bien, aclarados estos puntos, es necesario demostrar que las fotografías 1 y 2 tienen un carácter publicitario, lo que supone examinar uno de los argumentos de defensa de Claro, consistente en que esas publicaciones tuvieron una finalidad exclusivamente informativa. Lo primero por precisar sobre este punto es que lo que se debe determinar no es la intención de la sociedad demandada, esto es, qué quiso decir con las publicidades en cuestión. Lo relevante para el despacho es el contenido concreto del mensaje, o, dicho con otras palabras, qué le dijo efectivamente Claro a los destinatarios de las fotografías 1 y 2. Esto es evidente. Si de lo que se trata es de saber si el consumidor que accedió al mensaje lo consideró como una simple información respecto de la realización de un evento de interés general o como una publicidad dirigida a promover la marca de Claro, es obvio que la intención subjetiva y no comunicada del anunciante no puede ser considerada como un factor relevante para la labor de interpretación del destinatario, pues no tuvo acceso a ella, sino al contenido objetivo del mensaje. Así las cosas, aunque se acogieran las pruebas de la sociedad demandada tendientes a demostrar que con las fotografías número 1 y 2 solo se tuvo la intención de informar,
entre las que cabe resaltar la declaración testimonial de Federico Roca, un funcionario de una de las integrantes de la parte demandada, a las 2 horas y 3 minutos de su intervención, que se encuentra en el CD obrante a folio 186 del cuadro número 4. Esa circunstancia sería irrelevante porque en sí misma no tiene la fuerza suficiente para desvirtuar la conclusión según la cual los mensajes bajo estudio tienen un carácter objetivo de tipo publicitario. Un primer punto es que los mensajes en cuestión están constituidos por varios elementos, siendo posible identificar en algunos de ellos aspectos claramente informativos. Ciertamente en la fotografía número 1, Claro hizo referencia expresa a que el 7 de septiembre de 2012 se enfrentarían las selecciones de Colombia y Uruguay en el marco de las eliminatorias para el Mundial Brasil 2014. En la fotografía número 2, por su parte, se aprecia que el día de la publicación, 26 de marzo de 2013, la selección Colombia de fútbol jugaría con la selección de Venezuela en el mismo evento. No obstante lo anterior, es evidente que los mensajes que se comentan tienen un contenido preponderantemente publicitario. En efecto, si con base en los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, especialmente en la interpretación prejudicial dentro del proceso 40 IP 2011, entendemos que la publicidad es, comillas, toda forma de comunicación y o información dirigida al público con el objetivo de promover directa o indirectamente una actividad económica. Evidentemente los demás elementos constitutivos del mensaje, junto con el uso de los signos distintivos de la Federación, de la imagen de la Selección Colombia y de un lenguaje propio de una actividad promocional, como el que se aprecia en una frase que Claro generalmente emplea para sus actividades publicitarias, comillas, para llenar tu vida de, puntos suspensivos, cierro comillas, o el que deviene de la utilización de los logos de la demandada y de su color institucional para la presentación de los comentarios incluidos, permiten concluir que las fotografías número 1 y 2 tenían un contenido dirigido objetivamente a fortalecer el posicionamiento de la marca Claro entre los consumidores y en ese sentido publicitario. La conclusión expuesta se fortalece teniendo en cuenta que la página de Facebook de Claro no es un canal de información, y más importante, que en este caso no se demostró que fuera percibida así por los consumidores. En esa medida, es razonable concluir que sobre la base de las reglas de la experiencia, que si un consumidor pretendía informarse sobre un evento de interés general cuya realización es un hecho notorio, en este caso los partidos de la selección Colombia contra Uruguay y Venezuela, en el marco de las eliminatorias para el Mundial Brasil 2014, en lugar de haber acudido a la página de Facebook de la demandada, habría consultado las páginas de la Federación, del canal Caracol, canal oficial de la Selección Colombia, según el comunicado de prensa visible en el folio 10 del cuaderno 3, o de un medio de comunicación reconocido como tal. El argumento que acabamos de exponer, además de resaltar el carácter publicitario de los mensajes, impide justificar el comportamiento de Claro con fundamento en la libertad de información, tanto de la perspectiva del derecho de los consumidores a recibirla, pues no requerirían de la intervención de Claro para ese propósito, como de la óptica del derecho a informar, que de ninguna manera imponía a Claro utilizar los signos distintivos de la Federación y la imagen de la Selección Colombia para suministrar a los consumidores el dato que supuestamente requerían para disfrutar de los partidos ya referidos. Es más, si Claro quería informar de manera creativa, bien pudo hacerlo en la forma en que se aprecia en la última fotografía del folio 4 del cuadro número 3, en la que no utilizó los signos de la demandante. Un último comentario en relación con el carácter publicitario de las fotografías número 1 y 2. Esa connotación de ninguna manera se pierde porque con esas piezas publicitarias Claro no hubiera promocionado un producto o servicio concreto. En efecto, ya explicamos que el concepto de publicidad incluye no solo las actividades encaminadas a promover la comercialización de productos y servicios, sino también aquellas dirigidas a contribuir al proceso de difusión y fortalecimiento de la marca del anunciante, que es lo que estaba haciendo Claro con los mensajes que comentamos. En conclusión, el uso que llevó a Claro de signos idénticos y similares a las marcas de la Federación se dio en el ámbito del comercio. 1.3. Utilización del signo respecto de cualquier
cualesquiera productos y servicios. Continuando con el análisis de los elementos configurativos de la infracción contemplada en el literal D del artículo 155 de la decisión 486, debemos resaltar que en este caso claro empleó en las fotografías número 1 y 2 los signos de la Federación precisamente respecto a los servicios comprendidos en la clase 41 de la clasificación internacional de NISA, específicamente amparados por las marcas correspondientes a los certificados de registro números 292823, 468088 y 466493, referidas con antelación, folios 150, 153 y 154 del cuaderno 4. Esta afirmación es evidente, pues en ambos mensajes las sociedades accionadas estaban haciendo referencia a la Selección Colombia de Fútbol en el marco de una actividad deportiva de carácter competitivo en la que el equipo estaba participando, particularmente en las eliminatorias para ser parte del Mundial de Fútbol Brasil 2014. 1.4. Generación de un riesgo de asociación como consecuencia de la utilización de las marcas. El riesgo de asociación, según lo ha dejado establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial correspondiente al proceso 250 IP 2014, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque logre diferenciar las marcas y el origen empresarial de los productos, comillas, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. En este caso, además de la aplicación de la presunción contemplada en la parte final del literal D del artículo 155 de la decisión 486, según la cual, comillas, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión, cierro comillas, se encuentran elementos de juicio para considerar que la utilización que Claro hizo de las marcas de la Federación o de signos similares a ellas es suficiente para generar un riesgo de asociación. Ciertamente, es posible afirmar que un consumidor enfrentado a un mensaje publicitario en el que se empleen conjuntamente los signos distintivos de la Federación y la imagen de la Selección Colombia de Fútbol, pensará que el anunciante tiene la calidad de patrocinador. El sustento de esta afirmación es doble. En primer lugar, de la declaración testimonial de Jorge Alberto Ríos, especialmente a partir del hora 56 de su intervención, un funcionario de Colombia Telecomunicaciones S.A.E.S.P. que afirmó que en toda su publicidad esa compañía se anuncia expresamente como socio oficial de la Selección Colombia, así como el texto del contrato que celebró la Federación con la referida sociedad, que se encuentra a folio 62 del cuaderno número 3 y que permite apreciar que el patrocinador está habilitado para realizar la explotación publicitaria de las marcas de la demandante, comillas, siempre y cuando estén vinculadas directa y expresamente con las marcas Telefónica, Telecom o Telefónica, cierro comillas. Es posible concluir razonablemente que los patrocinadores de la Selección Colombia emplean los signos distintivos de la Federación y además que se presentan al público anunciando expresamente esta calidad. Esta conclusión se corrobora con el estudio que el doctrinante Jorge Otamendi realizó sobre el denominado ambush marketing, hora en la que precisó que el derecho que adquiere el patrocinador como contraprestación del pago que realiza el organizador de un evento deportivo consiste únicamente en la posibilidad de anunciarse ante el público con esa calidad, en utilizar los signos distintivos correspondientes y en realizar publicidad en los lugares donde se desarrolla el evento en cuestión. Opinión esta que comparte el Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research en el paper número 1119. En segundo lugar, con apoyo en las reglas de la experiencia es posible afirmar que si un anunciante incurre en la considerable inversión que supone adquirir la calidad de patrocinador de la Selección Colombia y, con ello, obtiene el derecho a emplear los signos distintivos de la Federación y la imagen de ese equipo, lo más obvio es que ejerza tales derechos, emplee esos activos y se anuncia ante el público aduciendo esa prestigiosa calidad. Ningún sentido tendría que un anunciante en esas condiciones se limitara a sugerir su calidad de patrocinador sin usar los activos para cuya utilización pagó, dejando el reconocimiento público que de su calidad se sigue al agudo entendimiento de los destinatarios de la publicidad que decida difundir.
Estos dos grupos de razones permiten concluir que todos los patrocinadores emplean los signos distintivos de la federación y que, por lo tanto, si los consumidores advierten en un mensaje publicitario tales activos, podrán llegar a considerar que el anunciante de que se trate tiene esa calidad de patrocinador de la Selección Colombia. En consecuencia, la utilización de un signo idéntico y otro similar a las marcas de la federación por parte de Claro es un comportamiento idóneo para generar en la mente del consumidor la idea de que esta compañía tiene la calidad de patrocinadora de la Selección Colombia de fútbol y en esa medida que tiene algún tipo de vinculación económica con la federación, lo que constituye el riesgo de asociación descrito con antelación. En conclusión de todo lo expuesto hasta este punto, con la publicación de las fotografías número 1 y 2, Claro usó en el comercio un signo idéntico y otro similar a las marcas de la federación correspondientes a los certificados de registro número 292823, 468088 y 466493, referidas con antelación, folios 150, 153 y 154 del cuaderno número 4, respecto de los servicios amparados para tales registros correspondientes a la clase 41, específicamente actividades de esparcimiento, actividades deportivas y culturales y competiciones. Adicionalmente, con ese comportamiento, Claro generó en el mercado un riesgo de asociación con el titular de tales marcas, de manera que incurrió en la infracción contemplada en el literal D del artículo 155 de la decisión 486 de 2000. 1.5. La defensa de Claro en relación con la infracción materia de estudio. Desde luego que ninguno de los argumentos de defensa formulados por Claro es idóneo para desvirtuar lo que hasta este punto hemos expuesto. Veamos. A. Aunque las integrantes de la parte demandada efectivamente incluyan en su objeto social la actividad de informar y a pesar de que verdaderamente hubieran tenido la intención de difundir entre el público un mensaje únicamente informativo, lo cierto es que ya demostramos que las fotografías número 1 y 2 tienen un contenido publicitario de los servicios identificados por las marcas infringidas, de manera que la defensa basada en el derecho a informar de Claro no puede acogerse. B. Para el despacho es evidente que Claro está acudiendo al artículo 157 de la decisión 486 de 2000 al señalar que las marcas de la federación empleadas por Claro no constituyen el nombre de las demandadas, su domicilio o seudónimo, un nombre geográfico, ni alguna información cierta sobre las prestaciones que las demandadas ofrecen en el mercado, ni que el uso referido se realizó con el fin de anunciar u ofrecer en venta productos o servicios legítimamente marcados, ni para suministrar información relacionada con la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o accesorios, defensa que es improcedente por las razones que se pasan a exponer. En primer lugar, el uso que realizó Claro de las marcas en cuestión no podría calificarse de buena fe, en tanto que en su condición de ex patrocinador del Mundial de Fútbol Sub-20, calidad que admitió la representante legal de Claro en el minuto 47 de su declaración, folio 170, cuaderno número 4, debía saber que los derechos conferidos por esa condición son, precisamente, los de utilizar los signos distintivos correspondientes, circunstancia que le permitía concluir que sin ser patrocinador no podría emplear las marcas de la federación. Segundo, en ese uso, según explicamos con antelación, sí se hizo a título de marca respecto de la Selección Colombia de fútbol en el marco de una actividad deportiva de carácter competitivo. Tercero, dicho uso no tuvo un propósito de información, sino que tuvo un resultado preponderantemente publicitario. Finalmente, fue idóneo para generar un riesgo de asociación con el titular de las marcas en cuestión. C. La expresión Selección Colombia o Selección Colombia de fútbol no es genérica ni carece de distintividad. Prueba de ello se encuentra en los documentos que acreditan el registro de esas expresiones como marcas nominativas, ya resaltados en esa providencia, que dan cuenta de la existencia de actos administrativos mediante los cuales la Oficina Nacional competente reconoció el carácter distintivo de los signos en cuestión, decisión que, amparada por la presunción de legalidad, no puede ser impugnada en este proceso. Adicionalmente, de conformidad con lo que ha precisado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre otros pronunciamientos en las interpretaciones prejudiciales que corresponden a los procesos 10 IP 95,
109 IP 2010, 60 IP 2012 y 19 IP 2014, debemos tener en cuenta que el carácter genérico de un signo debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios que pretende identificar, de manera tal que el signo en cuestión puede servir por sí mismo y de conformidad con el lenguaje que se utiliza regularmente en el mercado para señalar o identificar la clase del producto o servicio de que se trate. En otras palabras, el signo cuya genericidad se analiza debe responder a la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio que se pretende identificar. Por lo tanto, dado que la denominación Selección Colombia no es la respuesta a la pregunta ¿qué es?, respecto de productos de gimnasia y deporte contemplados en la clase 28 de la clasificación internacional de NISA, ni de los servicios de educación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales incluidos en la clase 41 del nomenclátor, existen motivos fundados para desestimar la defensa de Claro basada en el supuesto carácter genérico de las marcas de titularidad de la Federación. Asunto diferente y sobre el cual volveremos en la segunda parte de esta providencia es que el objeto identificado por la marca nominativa Selección Colombia de Fútbol, que corresponde al certificado de registro número 466493, visible a folio 154 del expediente, esto es, el equipo de fútbol que participó en nombre de Colombia en el Mundial de Fútbol Brasil 2014, sea considerado por la gran mayoría de la población como un símbolo de integración nacional y como un generador de patriotismo, fervor e interés, según se aprecia a partir de la página 37 del estudio El Poder del Fútbol, visible a folio 136 del cuaderno número 3. No obstante, aunque el objeto que podría identificarse mediante la marca nominativa mencionada puede ser referido por los participantes en el mercado, no pasa lo mismo en relación con los signos distintivos de titularidad de la Federación debido al derecho exclusivo que ésta ostenta, lo que impide a terceros utilizarlos libremente. 2. Literales A y B del artículo 155 de la decisión 486 de 2000. En las normas referidas se dispone que el titular de la marca puede impedir a terceros realizar los siguientes comportamientos. A. Aplicar o colocar la marca o signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales este se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. B. Suprimir o identificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, cierro comillas. Con las fotografías número 1 y 2, Claro no aplicó las marcas de la Federación sobre producto alguno, ni tampoco suprimió elementos de tales signos distintivos, razones por las cuales podemos concluir que las sociedades demandadas no incurrieron en los comportamientos descritos en las normas referidas. Los actos de competencia desleal. B. Los actos de competencia desleal respecto de las publicaciones en Facebook. 1. Explotación de la reputación ajena. La modalidad de configuración del acto desleal de explotación de la reputación ajena que interesa en esta parte de la providencia se encuentra prevista en el inciso segundo del artículo 15 de la Ley 256 de 1996. En esa norma se dispone, comillas, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos o de denominaciones de origen falsas o engañosas, aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase, género, manera, imitación y similares. La Superintendencia de Industria y Comercio, en varios pronunciamientos, dentro de los que se puede destacar la resolución número 88325 de 2003, ha precisado que el comportamiento descrito en la disposición citada se constituye como una presunción legal,
tanto de la existencia de la reputación del titular de los signos como de la idoneidad de su utilización para generar un aprovechamiento de ese activo. Esa presunción, dado su carácter, da lugar al efecto jurídico que se predica de todas las presunciones, que consiste, según lo ha precisado la jurisprudencia, en la inversión de la carga de la prueba. En consecuencia, en aquellos eventos en los que un competidor emplea indebidamente un signo distintivo ajeno, la carga de la prueba, que en un principio se encontraba en cabeza de la parte demandante, se traslada a la parte demandada, quien estará llamada a demostrar que, a pesar de la utilización no autorizada de signos distintivos ajenos, no existe la reputación de la actora o el acto no fue idóneo para aprovechar ese activo. Así las cosas, como en este caso se encuentra demostrado que Claro empleó sin autorización las marcas de la Federación, y al no existir prueba que desvirtúe la presunción referida, para el despacho es evidente que puede tenerse por probada la reputación de la parte demandante. Sin perjuicio de ello, es importante resaltar que existen pruebas que corroboran ese aspecto fáctico. En efecto, el informe de Ibope Media, que da cuenta de la considerable audiencia de los partidos de la Selección Colombia durante las eliminatorias del Mundial Brasil 2014, la certificación del número de personas inscritas en el FanZone de la Federación a través de la página www.fcf.com.co y el listado de la Secretaría General de la Federación, en la que se aprecian los patrocinadores de la selección, documentos que se encuentran en los folios 90, 94 y 134 del cuadro número 3, respectivamente, son medios de prueba que permiten concluir la existencia de la reputación materia de análisis. A lo dicho debe agregarse que el activo en cuestión es atribuido a la Federación, porque es la titular de los signos distintivos, el ente encargado de la conformación y dirección de las selecciones nacionales de fútbol, y además el titular de los derechos de explotación publicitaria alemán de la Selección Colombia, como se puede apreciar en los estatutos sobrantes en el folio 29 del cuadro número 3 y en los contratos que se aprecian en los folios 61, 63 y 71, 74 del mismo cuaderno. De otra parte, la presunción que venimos comentando también se permite considerar demostrada que la utilización de las marcas de la Federación fue un comportamiento idóneo para aprovechar la reputación de esta persona jurídica, pues claro, ninguna prueba aportó para desvirtuar esa consideración. Puestas de este modo las cosas, como el comportamiento de Claro resultó idóneo para determinar un aprovechamiento de la reputación de la Federación, es claro que incluyó en el acto desleal que se analiza en la modalidad prevista en el inciso segundo del artículo 15 de la Ley 256 de 1996. Por supuesto que ninguna de las defensas formuladas por la parte demandada en relación con el comportamiento desleal que se estudia están llamadas a prosperar. Ciertamente, la falta de prueba de la reputación de la Federación, la imposibilidad de imputar a esta organización el reconocimiento de la Selección Colombia o el argumento según el cual la Federación y Selección son entidades diferentes y por tanto los activos de la una no son predicables a la otra, son medios de defensa ya desvirtuados sobre la base de lo expuesto hasta este punto. B. Acerca del argumento según el cual el efectivo aprovechamiento de la reputación de un competidor y el consecuencial perjuicio para él son elementos de la configuración del comportamiento desleal que comentamos, que durante sus alegatos de conclusión Claro sustentó en algunas decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio y en un único pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá, debe aclararse que el fundamento aducido es equivocado. Lo primero por aclarar es que en ninguna de las sentencias citadas por la demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio afirmó que el efectivo aprovechamiento de la reputación y la generación de un perjuicio para su titular fue una condición necesaria para la configuración del acto desleal de explotación de la reputación ajena. En la sentencia número 38 de 2011 se mencionaron esos aspectos porque se dio la circunstancia de que el comportamiento parasitario de la parte demandada afectó la decisión de compra de los consumidores, pero no se les dio el tratamiento de elementos necesarios para la configuración del acto desleal. En la sentencia número 342 de 2011 se afirmó expresamente que el requisito en cuestión consiste en la idoneidad del comportamiento para, comillas, influir en el entendimiento de los clientes.
no en la materialización efectiva de un aprovechamiento. Y en la sentencia 1461 de 2011, no se trató, al menos desde una perspectiva teórica, el tema específico que ahora analizamos, aunque para desvirtuar las afirmaciones de Claro es relevante resaltar que la razón para considerar no configurado el acto desleal en ese caso consistió en que no se demostró la realización de un comportamiento susceptible de generar el comportamiento de aprovechamiento, el correspondiente aprovechamiento. Un análisis más profundo se requiere para desvirtuar el fundamento basado en la sentencia que el 22 de abril de 2013 dictó el Tribunal Superior de Bogotá, pues allí efectivamente se afirmó, teniendo como único fundamento el significado literal de la palabra explotación, que la obtención de un provecho por la realización del comportamiento en estudio y el consecuente perjuicio para el titular de ese activo son requisitos de configuración del acto desleal. Para explicar las razones por las cuales consideramos necesario apartarnos de la decisión transcrita, debemos precisar, con apoyo en los pronunciamientos de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre la naturaleza de la disciplina y la competencia desleal, en especial el contenido de la sentencia de noviembre 19 de 1999, expediente número 5091, que la protección que esta institución ofrece es procedente incluso desde la ejecución de comportamientos que tuvieran la potencialidad para generar el efecto que la ley pretende precaver, en nuestro caso, la explotación de la reputación ajena, sin que sea exigible para la configuración de dicho acto desleal un resultado finalístico de efectivo aprovechamiento del activo en cuestión ni la generación de perjuicios para el titular. Sobre el particular ha precisado la Corte que, comillas, son tres las etapas que pueden constituir el íter de la competencia desleal: la producción de actos capaces de originar confusión, desviación o desorganización, la efectiva confusión, desviación o desorganización como consecuencia de tales actos, y la generación de perjuicios reales y cuantificables con causa en las situaciones anteriores. Desde luego que la acción que ampara la libre competencia, excluyendo los factores de perturbación, competencia desleal, procede desde la primera, de modo que cada etapa ofrece naturalmente la pretensión para debatir. Así, en la primera se pretenderá hacer cesar los comportamientos con la potencialidad vista, y en la segunda y tercera ponerle fin a los efectos nocivos y obtener el resarcimiento del daño padecido, cierro comillas. La misma conclusión emerge de la doctrina especializada. Ciertamente la doctrinante Silvia Barona Vilar, en su obra Competencia desleal, tutela jurisdiccional, especialmente proceso civil y extrajurisdiccional, dejó claro que el aprovechamiento de la reputación ajena debe ser considerado como una conducta valorable por el resultado, sea este efectivo aprovechamiento indebido o sea como potencialmente posible. De ahí que lo que se valorará será la consideración de la aptitud que pueda ofrecer el acto, la conducta, el aprovechamiento realizado por el sujeto al que se le recrimina la conducta desleal para producir un resultado en el mercado, obtener unas ventajas de forma indebida a costa del tercero que se halla en el mercado. Página 537. En consecuencia, para el caso del comportamiento desleal previsto en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996, el aprovechamiento desleal de la reputación ajena se configura desde la ejecución de acciones idóneas para lograr ese resultado, sin que dicha configuración esté determinada por el aprovechamiento efectivo, esto es, la materialización del efecto que la ley pretende precaver, ni tampoco por la generación de un perjuicio específico como resultado del acto. Lo que acabamos de explicar pone en evidencia los defectos de la posición contraria a la que aquí sostenemos. Primero, no parece adecuado basarla en toda la interpretación del artículo 15 de la Ley 256 de 1996 en el significado de la palabra explotación, que ni siquiera hace parte del texto de la norma sino de su título, que no es vinculante. Segundo, la misma crítica es procedente al considerar que una interpretación sistemática del mencionado artículo 15 de la Ley 256 de 1996, que tuviera en cuenta el contexto que ofrece el cuerpo normativo al que esta norma pertenece y la disciplina jurídica que desarrolla, pudiera imponerse una interpretación literal de una sola palabra considerada de forma aislada
esto es, sin atender el contexto que les sirve de marco. C. La defensa basada en que el denominado bonding emocional benefició a la federación es irrelevante, pues ni la afectación del titular de la reputación es un requisito de la configuración del comportamiento, ni tampoco el beneficio para esa persona es una condición que excluya la deslealtad de la conducta. 2. Confusión. El artículo 10 de la Ley 256 de 1996 incluye, dentro de las modalidades de configuración del acto desleal de confusión, aquella basada en la generación de un riesgo de asociación que, como explicamos con antelación, tiene lugar en aquellos eventos en los que se lleva al consumidor a pensar que entre dos participantes en el mercado existe algún tipo de vinculación económica. En la medida en que este caso se demostró que Claro reprodujo algunos elementos formales de identificación de titularidad de la federación y que con ese comportamiento generó el riesgo de que los destinatarios de sus publicaciones asumieran que entre las partes de este proceso existe algún tipo de vinculación económica, particularmente de patrocinio, es evidente que incurrió en el comportamiento desleal de confusión en los términos del artículo 10 de la Ley 256. En este punto es preciso recordar que estamos analizando solamente las publicaciones, fotografías número 1 y número 2 en Facebook. 3. Engaño e imitación. Estos comportamientos, aunque no fueron incluidos en el acápite de pretensiones de la demanda, sí fueron mencionados en otro lugar de este documento. En todo caso, la conducta de Claro analizada en la primera parte de esta providencia de ninguna manera pudo configurar tales actos desleales. Si tenemos en cuenta que, como lo han precisado la jurisprudencia y la doctrina, tanto el acto de imitación como el de engaño se proyectan sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a una creación encaminada a satisfacer una necesidad técnica o estética y que constituye la propia prestación, creación material, es evidente que el comportamiento de las sociedades demandadas, tendiente a reproducir elementos formales de identificación como lo son los signos distintivos, una creación formal, no corresponde con el objeto sobre el cual versan las conductas en estudio. Segunda parte, la campaña Súmate a los 11. El análisis que pasaremos a desarrollar en esta parte de la providencia estará basado en las únicas pruebas que la demandante aportó respecto a la campaña en cuestión, que corresponden al video promocional que se aprecia en el folio 8 del cuaderno 3 y a las fotografías del contenido de la página web www.sumatealos11.com.co que se encuentran en el folio 18 del mismo cuaderno. A. Las infracciones marcarias. 1. Literales A y B del artículo 155 de la decisión 486 de 2000. Dado que en ninguno de los documentos analizados Claro empleó las marcas que fundamentan las pretensiones de la Federación, es evidente que los comportamientos previstos como infracciones a las normas citadas no se configuraron en el material que ahora se estudia. Consideramos relevante precisar que lo acontecido con la fotografía número 2, en la que los elementos gráficos incluidos en el mensaje sustituían adecuadamente la parte final de la marca nominativa Selección Colombia de Fútbol, no se presentan en este caso. En efecto, además que tanto el video promocional como las fotografías de la página web incluyen una serie de elementos adicionales relacionados con la idea de unidad nacional, de apoyo y de esfuerzo colectivo que impiden que un consumidor sustituya tales imágenes a la expresión Selección Colombia de Fútbol. No puede perderse de vista que, como veremos en detalle más adelante, en los materiales analizados, lejos de emplearse los signos de la Federación, únicamente se está aludiendo la participación del equipo de fútbol nacional en el Mundial Brasil 2014 y a los sentimientos de patriotismo, unidad y orgullo nacional que esa circunstancia despierta. 2. Literal B del artículo 155 de la decisión 486 de 2000. En palabras simples, la acusación de la Federación consiste en que Claro habría tomado la camiseta que visten los jugadores del equipo de fútbol de Colombia, que se puede ver en el estudio que obra a partir del folio 96 del cuaderno número 3, y que le habría retirado una serie de elementos entre los que se cuenta el logo de la demandante,
le habría cambiado las dimensiones y la ubicación de la franja azul que se aprecia en el pecho y le habría retirado los demás diseños azules que estaban incluidos en la camiseta. Esta descripción no parece atendible teniendo en cuenta el contenido del video promocional. En efecto, existe una explicación que describe mejor la actuación de las sociedades demandadas. Lo que ellas hicieron simplemente fue poner en la campaña una camiseta alusiva a la que visten los jugadores del equipo de fútbol que participó en nombre de Colombia en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Este comportamiento, como veremos en el capítulo siguiente, no tiene nada de reprochable. En consecuencia, claro, tampoco incurrió en la infracción que ahora estudiamos. B. Los actos de competencia desleal relacionados con la campaña, comillas, súmate a los 11, cierro comillas. 1. Explotación de la reputación ajena. Para efectos de analizar la campaña Súmate a los 11 es indispensable precisar dos aspectos del acto desleal de explotación de la reputación ajena. Primero, que no todo aprovechamiento tiene un carácter desleal y de hecho puede tener una connotación favorable a la competencia. Segundo, que la deslealtad del comportamiento de la reputación de otro depende de que esa actuación se desarrolle en forma indebida. 1.1. El aprovechamiento de la reputación de otro no es en sí mismo desleal. La doctrina especializada, en particular la profesora Silvia Barona Vilar, en la obra que ya hemos citado con antelación, reconoce que no todo comportamiento dirigido a aprovechar la reputación de otro tiene un carácter de reprochable, pues considerar lo contrario supondría dar una absoluta prevalencia a uno sobre los tres tipos de intereses que la disciplina de la competencia desleal pretende proteger, específicamente el de los competidores sobre el de los consumidores y el interés público en un mercado no falseado. Debe tenerse en cuenta además que aludir a productos y servicios de otro puede ser necesario, comillas, para conseguir dinamizar el mercado mismo, contribuyendo de ese modo a provocar una actividad creadora, innovadora y enérgica que provoque un mayor grado de productividad y de eficiencia en el sistema económico. Cierro comillas. Página 540 de la obra citada. En el marco de situaciones como la que interesa en este caso, particularmente respecto de la organización y explotación de eventos deportivos, que es un tema con perfiles y problemas prácticamente idénticos a los que se analizan en esta providencia, el tratadista Jorge Otamendi precisó que apelar al fanatismo, fervor o interés en el evento en cuestión, lejos de corresponder a una especie de monopolio de titularidad del patrocinador, es un comportamiento que simplemente constituye un intento por llamar la atención de los consumidores que, en esa medida, está disponible para todos los participantes en el mercado. En palabras del autor, comillas, ni el patrocinador ni el organizador tienen el monopolio sobre el derecho a tal apelación, como no lo podría nadie tener sobre la apelación a la naturaleza, a los animales salvajes, a los niños o a las mujeres bonitas. Ellos no tienen el monopolio a atraer la atención del público usando el evento. Los patrocinadores han comprado una propiedad específica, no han comprado un espacio temático. Por lo tanto, no tienen derecho a vigilar, proteger y administrar de otra manera lo que ellos no han comprado, no han creado y por ello no poseen. Página 291 de la obra citada. La conclusión que hemos venido exponiendo encuentra un soporte adicional apelando a las reglas de la experiencia, que nos permiten afirmar que un porcentaje considerable de los participantes en el mercado desarrollan sus estrategias de comercialización con base en los intereses de los consumidores y cuando se están llevando a cabo eventos deportivos en los que participa el equipo de fútbol de Colombia con estrategias asociadas a este deporte. Para todos es posible recordar, por constituir un hecho notorio, campañas publicitarias en las que se apela al fútbol y al sentimiento que despierta la selección nacional en época de competiciones como el Mundial de Fútbol. Podemos aceptar la idea y eventualmente recordar promociones anunciando, por ejemplo, la venta de televisores para ver a la selección, la realización de rifas o juegos asociados a esta temática o incluso la utilización de elementos alusivos al equipo de fútbol nacional en establecimientos que ofrecen servicios de restauración o actividades de esparcimiento, aunque ninguna persona dedicada a esas actividades hace parte de los patrocinadores vinculados a la federación, según se aprecia en el comunicado durante a folio 14 del cuaderno número 3. Adicionalmente, el recurso a apelar al posicionamiento de otros participantes en el mercado es tan usual que incluso hace parte
de estrategias de marketing reconocidas. Sobre el particular, las prácticas denominadas de seguimiento de mercado, que son empleadas por los competidores que no están interesados en enfrentar directamente al líder, sino que tratan de mantener su participación y sus consecuentes utilidades, siguiendo de manera cercana la política del producto, precio, lugar y promoción del líder. Aquí estamos citando a Richard Sanduce, Mercadotecnia, campaña Editorial Continental 2002, página 68. En consecuencia, aprovechar el reconocimiento de un evento, así como aludir a un símbolo de unidad nacional, es un comportamiento que puede considerarse usual y en la medida en que es determinante para la formación de estrategias publicitarias y hasta para el éxito de ese ejercicio de comunicación, puede ser entendido como una actividad beneficiosa para la competencia, siempre que ello se haga bajo determinadas condiciones y sin sobrepasar ciertos límites. 1.2. El aprovechamiento de la reputación de otros se convierte en desleal si tiene un carácter indebido. El inciso primero del artículo 15 de la Ley 256 de 1996 dispone lo siguiente: se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Con base en un entendimiento literal de la disposición, seguramente podría afirmarse que el aprovechamiento de la reputación de otro es una condición suficiente para la configuración de la conducta desleal, que es de hecho la posición de la Federación. Sin embargo, esta manera de entender la normativa es incorrecta, puesto que resulta descontextualizada y contraria tanto al propósito de la Ley 256 de 1996 como a la regla de interpretación contemplada en el artículo 6 de dicho cuerpo normativo, que establece que, comillas, esta ley deberá interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales de actividad económica e iniciativa privada libre dentro de los límites del bien común y competencia económica y libre y leal pero responsable. En efecto, si partimos de la base de que, como quedó demostrado, existen condiciones en las que aludir y por tanto aprovechar la reputación de otro es legítimo y favorable para la competencia, no es admisible la interpretación literal referida. Ella resultaría contraria al objeto de la ley porque, como explicamos antes, esa forma de entender la norma supone una absoluta prevalencia del interés de los competidores, ignorando los demás, los consumidores y el mercado, aunque el artículo 1 de la Ley 256 de 1996 le atribuye el propósito de impedir los actos desleales, comilla, en beneficio de todos los que participen en el mercado. Asimismo, resultaría contraria a la regla de interpretación mencionada, porque prohibir absolutamente conductas que podrían favorecer la competencia implicaría otorgar sentido a la prohibición desconociendo, comillas, los principios constitucionales de actividad económica e iniciativa privada libre dentro de los límites del bien común, una forma de interpretación contraria al contenido del artículo 6 ya referido. Es que si hay casos en los que el aprovechamiento es leal y otros en los que el mismo comportamiento es desleal, es obvio que el factor que determina la diferencia en una y otra situación no puede ser el aprovechamiento, que está en ambas, sino otro elemento adicional no especificado en el texto de la norma citada. Por lo tanto, es evidente que se hace necesario desarrollar un ejercicio de interpretación sistemática de la norma que analizamos y, en consecuencia, acudir a elementos y reglas conceptuales que no se hayan incorporadas expresamente en el terreno del tipo, pero que sí inspiran sus fundamentos y los propios parámetros de la Ley 256 de 1996. Ahora bien, el instrumento que preponderantemente servirá al propósito referido no puede ser otro que la cláusula general contemplada en el artículo 7 de la ley. Ciertamente, como lo ha precisado reiteradamente la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros en la sentencia número 3289 de 2012, esa regla tiene como fin primordial otorgar el verdadero sentido y alcance al contenido de las conductas desleales específicas tipificadas, artículos 8 y 19, de manera que contienen los elementos requeridos para la categorización de una conducta como desleal, a saber, la finalidad concurrencial de un comportamiento realizado en el mercado y la contradicción de los parámetros normativos allí referidos, entre los que cabe destacar las sanas costumbres mercantiles y el principio de buena fe comercial. En este orden de ideas debe entenderse que
El acto desleal de explotación de la reputación ajena se configura cuando un comportamiento idóneo para aprovechar ese activo que, además, resulta contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial y en general a los deberes de conducta que constituyen la cláusula general de competencia desleal. Es en este sentido, es decir, como contradicción de estos parámetros, que debe entenderse el requisito consistente en el carácter indebido del aprovechamiento. Lo expuesto encuentra un fundamento adicional en los antecedentes de la Ley 256, pues en la página 5 de la Gaceta del Congreso correspondiente al viernes 9 de septiembre de 1994, tratando sobre el proyecto de ley número 6794 Senado, se precisó que la regulación en materia de competencia desleal está encaminada a, comillas, dotar de mayor certeza la disciplina, evitando que conductas concurrenciales incómodas para los consumidores puedan ser calificadas simplemente por ello de desleales. En este sentido, se ha tratado de establecer tipificaciones muy restrictivas que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas sobre su deslealtad. Por lo tanto, si el propósito de la ley era reprimir solo lo verdaderamente desleal, salta a la vista que no podría haberse dispuesto que un comportamiento que bien podría ser procompetitivo, como aludir a determinados aspectos del mercado, fuera prohibido con un carácter absoluto ante toda circunstancia. Incluso es posible formular un argumento más. Este no es el único caso en que, en el marco de la Ley 256 de 1996, la realización de un comportamiento favorable para el mercado y libertad de competencia puede estar enfrentado a la situación de implicar el aprovechamiento de la reputación de otro. En el artículo 14 de dicha norma se estableció que, si en la imitación de prestaciones mercantiles, que es un comportamiento que favorece y fortalece la competitividad según lo dejado establecido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 19 de diciembre del 2005, expediente 4018, es inevitable el aprovechamiento de la reputación del competidor cuya prestación se reproduce. Este interés debe ceder a la libertad de competencia y, en consecuencia, la calificación de deslealtad se excluye. Por lo tanto, esa solución debería ser la misma para el caso que ahora analizamos, que plantea el mismo enfrentamiento. A la misma conclusión se llegaría incluso apelando a una de las acepciones de la palabra aprovechar. Esta sí contenía en el cuerpo normativo del artículo 15 de la Ley 256. Dicha expresión literalmente significa, comillas, sacar provecho de algo o de alguien, generalmente con astucia o abuso. Como se puede ver, incluso literalmente el aprovechamiento requiere algo más que la ventaja. Existe un comportamiento reprobable que en el marco de esta providencia hemos calificado como indebido. Finalmente, la doctrina especializada, para lo cual volvemos a citar la obra de Silvia Barona, reconoce expresamente que, comillas, el elemento esencial de la conducta desleal es que dicho comportamiento deba ser considerado como indebido. Página 539. 1.3. El carácter legítimo de la alusión al equipo de fútbol de Colombia como un símbolo de unidad nacional. Teniendo en cuenta lo que hemos trabajado hasta este punto, lo que tenemos que hacer ahora es determinar cuándo la alusión, que en un ámbito publicitario supone un aprovechamiento de aquello a lo cual se alude, puede ser considerado como un comportamiento que favorece la competencia y cuándo uno que resulta indebido y por tanto desleal, análisis que obviamente adelantaremos en el contexto del presente caso. Para ello empecemos por precisar que en asuntos como este existe una tensión de intereses legítimos. En una parte se encuentra el organizador de un evento o el encargado de conformar una selección nacional de un deporte popular, quienes ciertamente tienen derecho a obtener los ingresos derivados de la realización del evento o de la presentación de la selección. En la otra parte se encuentran todos los participantes en el mercado que, como ya está claro, tienen derecho a apelar a los sentimientos, fanatismo o interés que en el público genera el evento o el equipo deportivo en cuestión. Como tensión de intereses que es, en la que además los dos titulares enfrentados tienen un derecho a su favor, ese conflicto no podría resolverse mediante la imposición absoluta de un interés frente al otro.
Ya está claro que la libertad de competencia de los participantes en el mercado no podría eliminar los derechos derivados, especialmente de los bienes de propiedad industrial del titular del evento selección, pues, como es sabido, el reconocimiento de esos derechos es una condición indispensable para la existencia de la competencia. De la misma manera, esos derechos de propiedad industrial tampoco podrían imponerse sin más a la libertad de competencia dentro del mercado, dado que ello implicaría otorgar al titular facultades que exceden en mucho las que la normativa le reconoce, impidiendo a los demás empresarios acudir a herramientas legítimas para llamar la atención de los consumidores. En consecuencia, es evidente que, contrario a lo que aspira la Federación, el conflicto de fondo que plantea este caso no puede resolverse impidiendo a Claro y a todos los demás participantes en el mercado que, de manera absoluta, hagan cualquier alusión al equipo de fútbol que participa en nombre de Colombia en eventos como el Mundial Brasil 2014. Varias razones fortalecen esta conclusión. En primer lugar, una decisión de este tipo, defectuosa por favorecer enteramente la posición de uno de los extremos enfrentados, sometiendo enteramente la del otro, desconoce la connotación pública del equipo de la Selección Colombia de Fútbol y el gran interés que despierta tanto este equipo como las competiciones en las que participa. En segundo lugar, y siguiendo la línea de lo que acabamos de anotar, desconoce también que aludir al fanatismo, fervor, interés o patriotismo que despierta el equipo de fútbol y a las competiciones en las que participa es una actividad que favorece la competencia y dinamiza el mercado, por lo que está disponible para todos los participantes en ese escenario. En tercer lugar, y dado que la Federación ha referido que una de las razones por las cuales solicitó la protección de las autoridades jurisdiccionales consistió en la afectación de sus patrocinadores, que sí han realizado las cuantiosas inversiones necesarias para asociarse a la Selección Colombia, la posición absoluta que ahora criticamos desconoce que el derecho a aludir no hace parte a los que la Federación confiere o podría conferir a sus patrocinadores. Ya hemos explicado que lo único que adquieren estos últimos como contraprestación de su inversión es la posibilidad de anunciarse ante el público con esa calidad, utilizar los signos distintivos correspondientes y realizar publicidad en lugares donde se desarrolla el evento en cuestión. El derecho a atraer la atención del consumidor, insistimos, no es exclusivo de la Federación y menos de sus patrocinadores. Tendremos entonces que determinar las condiciones en las que aludir a la Selección Colombia tiene un carácter leal e incluso beneficioso para la competencia, aquellas en las que ese comportamiento adquiere una connotación desleal, principalmente por configurar el acto de explotación de reputación ajena y establecer en cuál posición se encuentra la campaña Súmate a los 11 de Claro. En el primero de los extremos mencionados podemos ubicar las prácticas en las que los anunciantes se limitan a hacer referencia al equipo de fútbol que representa a Colombia en determinadas competiciones deportivas y a los sentimientos de unidad y patriotismo que ese conjunto despierta en el público, por supuesto sin emplear los signos distintivos de la Federación o la imagen de la Selección Colombia, así como sin afirmar o sugerir expresamente que el anunciante tiene la condición de patrocinador, o a través de cualquier medio, incluso tácitamente, generar unas condiciones idóneas para que los destinatarios de la información crean que existe ese vínculo de patrocinio. Este extremo, por supuesto, no tiene nada de reprochable y por lo tanto está permitido para los participantes del mercado. En el extremo opuesto se encuentran los comportamientos en los que el anunciante emplea signos distintivos o la imagen de terceros, en los que mediante afirmaciones expresas de ostentar la calidad de patrocinador o la difusión de mensajes que permitan llegar a esa conclusión a través de sugerencias de medios similares, ese anunciante se coloca en una situación en la que pueda ser considerado por el público como un patrocinador de la Selección Colombia de Fútbol o de la Federación, obviamente si carece de esa condición. Este extremo es evidentemente desleal. La campaña de Súmate a los 11 y el contenido de la página web correspondiente están claramente ubicados en el primero de los extremos que hemos referido, esto es, el que resulta favorable para la competencia y respetuoso de los derechos de terceros. Varias razones llevan a la conclusión anterior. En primer lugar, en el video promocional Claro se limitó a aludir a la participación del mercado colombiano de fútbol, del equipo colombiano de fútbol en el Mundial 2014, a resaltar los sentimientos de unidad y patriotismo que esa circunstancia genera y a promover entre los colombianos una actitud de esfuerzo, competitividad y confianza en lo nuestro.
Algunas afirmaciones del mensaje, como la de no ir a Brasil a aprender, la de resistirse a celebrar un empate por 20 años, o la relacionada que es necesario empezar a creer para empezar a ganar, son muy discientes en relación con esta conclusión. Ahora bien, aunque para el despacho no resulta creíble que Claro hubiera difundido ese mensaje publicitario con la finalidad desinteresada de apoyar el deporte nacional y promover la unidad de los colombianos, o el trabajo duro y la esperanza, pues concluimos que lo hizo con el propósito de llamar la atención de los consumidores y favorecer el posicionamiento de su marca, que seguramente también fueron los propósitos de Colombia Telecomunicaciones y Movistar y los demás patrocinadores oficiales. Debemos resaltar que esa conducta no tiene nada reprochable en un entorno mercantil. Este punto no puede generar una confusión de perspectiva. Lo que debemos analizar no es si la intención de Claro fue altruista o mercantil, pues para el despacho no cabe duda que fue lo segundo, sino si en la pauta hizo algo diferente aludido a un sentimiento nacional respecto de unos deportistas que, al menos en la percepción del público, representarían al país en una competición de alcance mundial. En segundo lugar, ni en el video promocional ni tampoco en el contenido de la página web www.sumatelos11.com.co, Claro utilizó los signos distintivos de titularidad de la Federación. Este es un punto suficientemente explicado al estudiar la configuración de infracciones marcarias respecto de dicho material. En tercer lugar, Claro no dio a entender, expresa o tácitamente, que tenía la condición de patrocinador de la Selección Colombia de la Federación. Ciertamente, como la presencia de los signos de la Federación y de la imagen de la selección son factores determinantes para que los consumidores consideraran que un denunciante tiene la calidad de patrocinador, pues así se desprende con claridad del contrato de patrocinio suscrito con Movistar antes referido, el hecho de que tales activos no fueran empleados por Claro en el material analizado impide que el público le atribuyera esa condición. También es evidente que la exhibición por unos pocos segundos de una camiseta alusiva a la de la selección nacional nunca podría generar la idea de patrocinio entre los consumidores, y tampoco obra en el expediente que ello pudiera ser así, pues ellos están acostumbrados a ver tales elementos de manera directa y abierta en los mensajes de los patrocinadores. Sobre el mismo punto, es obvio que la publicación de las fotografías número 1 y número 2 en septiembre de 2012 y 2013 únicamente en la página de Facebook de Claro es una circunstancia que no puede considerarse como un factor para generar en el público la idea de patrocinio que comentamos con ocasión de la campaña publicitaria Súmate a los 11. Dado que esta inició en 2014, casi un año y medio después de que durante un único día se publicaran aquellas fotografías, no es posible considerar que un consumidor, al apreciar la campaña, todavía recordaba las imágenes en cuestión. Supondría un tipo de consumidor que superaría por mucho al del nivel medio y razonablemente atento que se emplea como categoría de análisis en estos casos. Un consumidor que estuviera prácticamente concentrado solo en la página de Facebook de Claro, desinformado de los acontecimientos de la realidad nacional, o en un lapso tan considerable, y además que no hubiera tenido en ese tiempo ningún acontecimiento relevante en el ámbito de su vida personal, sin mencionar que debería tener una memoria extraordinaria respecto de las pautas publicitarias que aprecia. En cuarto lugar, no es razonable pensar que con la publicación del video promocional, Claro ejecutó un comportamiento idóneo para captar lo que la Selección Colombia de Fútbol proyecta ante el público, los valores que transmite o las simpatías que genera. Ninguna prueba se aportó para demostrar que la pauta en cuestión era idónea para que Claro pudiera ser apreciada por el público como una empresa de la que los colombianos se sienten orgullosos o como un factor que genera sentimientos de unidad nacional, mucho menos que sus resultados son el fruto de un trabajo serio y consciente dirigido a una loable finalidad. Ahora bien, si el video promocional no puede predicarse el efecto que estamos comentando, mucho menos del contenido de la página web correspondiente, que se aprecia en el documento Grantía Folio 18 del cuadro número 3, única prueba sobre el particular aportó la demandante. Allí solo se realiza la invitación que ya hemos comentado, consistente en manifestar razones para creer. En conclusión de todo lo expuesto, la campaña Súmate a los 11 no implicó la configuración del acto desleal de explotación de la reputación ajena, debido a que se limitó a aludir un símbolo de integración nacional.
2. Confusión y violación a la cláusula general. Con fundamento en todo lo expuesto, es evidente que si con la campaña Súmate a los 11 Claro no dio a entender que tenía la condición de patrocinador de la Selección Colombia, el riesgo de asociación que podría configurar el acto legal de configuración en los términos del artículo 10 de la Ley 256 de 1996 no se configuró. Adicionalmente, como quedó demostrado, Claro se limitó a desarrollar un comportamiento favorable a la competencia y dinamizador del mercado, permitido por tanto para todos los competidores, es obvio que no pudo contraer ninguno de los parámetros de conducta previstos en el artículo 7 de la referida Ley 256. En conclusión, la campaña Súmate a los 11 de Claro no incurrió en la infracción marcaria ni en los actos de competencia desleal mencionados. Tercera parte, las demás publicaciones en Facebook. Respecto a las publicaciones en Facebook que se aprecian en el folio 4 del cuadro número 3, lo primero por decir es que ninguna infracción marcaria se configuró. En efecto, además que en ninguna de las fotografías que analizamos se emplearon los signos de la Federación, lo que destaca los comportamientos previstos en los literales A y B del artículo 155 de la sección 486, la acusación de supresión de las marcas en cuestión no se dirigió respecto de este mensaje, lo que impide la configuración de la infracción descrita en el literal B de la misma norma. En materia de competencia desleal, los mensajes en cuestión son un evidente ejemplo de una mera alusión a un evento deportivo de interés general, en el que difícilmente podría apreciarse una referencia indebida a la Selección Colombia de la Federación. Esto, por supuesto, descarta la configuración de cualquiera de los actos desleales invocados por parte de la demandada con fundamento en las razones expuestas en la segunda parte de esta providencia. Decisión. Con fundamento en todo lo expuesto, se declararán las infracciones y los actos de competencia desleal por las publicaciones de las fotografías número 1 y número 2, razón por la cual se acogerán las pretensiones consecuenciales consistentes en ordenar a las integrantes de la parte demandada que se abstengan de emplear los signos distintivos de la Federación y la imagen de la Selección Colombia en actividades publicitarias y comerciales. Desestimaremos la pretensión dirigida a ordenar a las integrantes de la parte demandada retirar de los circuitos comerciales cualquier material en el que se empleen los signos distintivos de la Federación y la imagen de la Selección Colombia. En primer lugar, porque los mensajes específicos que motivaron la declaración anterior fueron retirados del mismo día en que fueron publicados, y en segundo lugar, porque extender la orden a otras actividades no realizadas en el proceso constituiría una omisión propia de la regla de congruencia prevista en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. Tampoco accederemos a la pretensión consistente en ordenar la publicación de la sentencia en los medios con mayor difusión en Colombia, pues resultaría desproporcionado ordenar semejante difusión por la publicación de los dos mensajes que se han referido, dado que solo estuvieron disponibles para el público un único día, con casi 2 años de antelación respecto al momento en que se presentó la demanda. Por lo tanto, el superintendente delegado por asuntos jurisdiccionales resuelve: primero, declarar que el comportamiento de Comcel S.A., Telmex Colombia S.A. y Telmex Telecomunicaciones S.A. ESP, consistente en publicar en el medio Facebook los mensajes visibles en el folio 5 del cuadro número 3, resultó configurativo de la infracción marcaria contemplada en el literal D del artículo 155 de la decisión 486 de 2000 y de los actos desleales de explotación de la reputación ajena y confusión en los términos de los artículos 10 y 15 de la Ley 256 de 1996. Segundo, ordenar a Comcel S.A., Telmex Colombia S.A. y Telmex Telecomunicaciones S.A. ESP que se abstengan de emplear los signos distintivos de la Federación y la imagen de la Selección Colombia en actividades publicitarias y comerciales. Tercero, desestimar las pretensiones formuladas en la presente, desestimar las demás pretensiones formuladas en la presente demanda. Cuarto, ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas mediante el auto número 20860 de 2014. Quinto, con fundamento en el numeral 6 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, en la medida en que las pretensiones de la demanda solo fueron acudidas parcialmente y que una parte sustancial de las excepciones de la parte demandada determinó ese resultado, no habrá condena en costas. La presente decisión se notifica en estrados.
Bueno, habiendo escuchado con atención la decisión que ha tomado la delegatura, quiero formalmente manifestar en primer lugar pues que se trata de un estudio valioso, de fondo, con un contenido y un alcance importante, que no obstante lo anterior, lo cual desde el punto de vista del ejercicio de la profesión y de la importancia de cooperación con la Administración de Justicia significa un avance importante, debo manifestar que en forma oportuna interpongo el recurso de apelación, desde luego limitado a la parte de los numerales 2 y siguientes de la parte resolutiva, que son aquellos que, o 3 y siguientes, los que me son desfavorables, 3, 4 y 5 de la parte resolutiva, en la medida en que son desfavorables a las pretensiones de mi poder dante. Desde luego sustentaré el recurso que ahora en forma oportuna interpongo en la debida oportunidad procesal. Gracias, señor superintendente. Yo creo que yo no puedo pasar por alto, porque yo he estado dedicado muchos años a esta área, y voy a recurrir a un texto del Eclesiastés que dice: las palabras son como la miel, endulzan el oído y dan nuevas fuerzas. Y cuando uno tiene algo grato que decirle a alguien, uno tiene que hacerlo. Yo no puedo pasar por alto mencionar el rigor y el estudio que ustedes lo han puesto de manifiesto en esta audiencia. Por lo tanto, me auno a las palabras de mi ilustre contraparte. El segundo aspecto es que efectivamente yo también presento un recurso en lo desfavorable, es decir, en lo ordinal 1 y ordinal 2. Por supuesto, habré de sustentarlo ante el tribunal, pero he de mencionar fundamentalmente mi parcial disconformidad o desavenencia con lo resuelto por estas 2 o 3 razones. Porque creemos que efectivamente no ha habido un uso comercial en esas 2 imágenes que se transmitieron por un canal de información. 2, porque considero que efectivamente no hay un aprovechamiento. Y 3, porque considero que la decisión no aplica el principio de lesividad o antijuridicidad, en el sentido de que terminó condenado, claro, por algo totalmente insustancial y bagatelar. Y uno puede mover todo el aparato de administración de justicia para terminar diciendo que se violó un derecho de una imagen que se desmontó el mismo día en que fue noticiado por el presuntamente afectado, y el otro en donde se hizo con propósitos de información. En ese sentido, y por supuesto concreto las razones de mi inconformidad, que no me limitan a lo que habré de extenderme en el tribunal, señor superintendente. Ese es el sentido de mi apelación en lo desfavorable. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los apoderados por las palabras. El despacho, en atención a los recursos interpuestos por ambas partes, concede la apelación en el efecto suspensivo ante el Tribunal Superior de Bogotá. Por secretaría que se envíe el expediente, y también no dejar pasar que ambos apoderados fueron bastante lúcidos y acertados en sus discusiones, cosa que hace, por supuesto, siempre más grato esta linda labor. Muchas gracias.
Una última cosa, para efectos de, no obstante la sentencia dictada se hace de forma oral, a la presente acta se anexa un texto escrito de la sentencia para propósito de facilitar la labor del tribunal. Muchas gracias.